La decisión igualmente firme es hacerlo por medio de medidas diplomáticas sin recurrir al uso de la fuerza. Ha quedado demostrado con los hechos del día 23 que el uso de la fuerza lo único que produce son muertos y heridos, los cuales causan un daño enorme a la familia venezolana. Un fin de semana tenso en las fronteras de Venezuela con Colombia y con Brasil. Hay confusión. Vamos por partes. Aunque el vicepresidente Pence en su discurso de hoy ante el Grupo de Lima deploró, y cito, que los secuaces de Nicolás Maduro quemaran la carga de camiones en la frontera con Colombia, no está claro si eso fue así o si manifestantes que lanzaban bombas Molotov desde el lado colombiano contra las fuerzas venezolanas accidentalmente pudieron haber prendido la carga. Contrario a declaraciones oficiales, esa carga, esa ayuda humanitaria, no entró ni por Cúcuta en Colombia, tampoco por Pacaraima en Brasil y mucho menos por vía marítima. Estas son imágenes, por ejemplo, de nuestro colega Marcos Moreno en la frontera de Venezuela y Brasil con camiones que estaban esperando ingresar para sacar ayuda. Mientras tanto, el Comité Internacional de la Cruz Roja emitió un comunicado en el que dijo que había personas tanto en la frontera de Venezuela con Colombia y con Brasil portando logos de la entidad, pero dijo ellos no participaron de este proceso y les pidieron no usar esos logos porque creaban confusión y ponían en riesgo la independencia de la Cruz Roja. Esto es apenas una mirada de lo que ha sido este fin de semana y de lo que ha ocurrido hoy. Vamos a empezar en Colombia. En Cúcuta se encuentra Fernando Ramos, quien el sábado, si ustedes lo siguieron, nos presentó paso a paso lo que estaba ocurriendo en el puente fronterizo. Fernando, ¿qué ocurre hoy? Ya la situación es diferente en Cúcuta, pero lo principal ocurrió en Bogotá. Haznos un repaso de la jornada y de qué está pasando en estos momentos. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Pues la situación continúa siendo tensa en momentos en que el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo estaba dando la declaración final del Grupo de Lima, que tuvo una intensa jornada durante el día de hoy en el puente Simón Bolívar, aquí en la frontera entre Colombia y Venezuela. Enfrentamientos entre manifestantes y la Guardia y la Policía Nacional Bolivariana justo en la zona limítrofe, y allí resultaron 2 personas gravemente heridas, así que la tensión continúa tanto allí como en el puente Francisco de Paula Santander. Ahora, el Grupo de Lima ha dicho que la represión, la fuerte represión del fin de semana debe ser llevada como un caso adicional a la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro, y también pidió a las Naciones Unidas un relator especial o una misión que se encargue de investigar todo lo que está sucediendo para que dé un informe al mundo sobre la gravedad de la situación. El vicepresidente Mike Pence de Estados Unidos se reunió con Juan Guaidó, también con el presidente colombiano Iván Duque, y allí buscaron plantear sobre lo que viene el cerco diplomático y financiero a Nicolás Maduro y a sus colaboradores más cercanos. Dijo también el vicepresidente que se va a aumentar la ayuda, anunció 56 millones de dólares más en ayuda humanitaria que llegarán en los próximos días aquí a Cúcuta en medicinas y también en alimentos. Esto dijo Pence sobre la situación que se vive actualmente en Venezuela. En los próximos días, Estados Unidos anunciará aún mayores medidas sobre las redes corruptas del régimen. Trabajaremos con todos ustedes para encontrar hasta el último dólar robado y trabajaremos para devolver ese dinero al pueblo venezolano. A medida que seguimos ejerciendo presión económica y diplomática sobre el régimen de Maduro, esperamos una transición pacífica a la democracia. Pero como ha dicho el presidente Trump, todas las opciones están sobre la mesa.
Todas las opciones siguen sobre la mesa, Juan Carlos, y eso también lo ha reiterado Juan Guaidó, quien dijo que no hay que descartar nada y que lo que sigue debe ser que Nicolás Maduro convoque a elecciones libres en Venezuela, y agradeció a la comunidad internacional el apoyo que le han dado y también las ayudas representadas en insumos y estos alimentos y medicinas que están aquí, cerca de 400 toneladas en el puente internacional Tienditas. Escuchemos a Juan Guaidó. Son muchas las acciones que vamos a tomar. Ya hemos convocado acciones también de protesta cívica en nuestro país, entendiendo cuál es la línea de defensa del régimen. La vimos el sábado y el riesgo que corremos como ciudadanos, pero jamás perderemos ni la esperanza ni la determinación de ser libres. No esperen menos de mí. Juan Carlos, y pues la situación aquí es también, tiene que ver con la cantidad de militares, integrantes de la Guardia y de la Policía Nacional Bolivariana que están llegando a Colombia, 167 hasta el momento, según lo ha reportado la Oficina Central de Migración, que ha dicho que estas personas ya están bajo custodia del gobierno colombiano, que se les está prestando ayuda. Muchos de ellos han dejado las filas, han ingresado directamente frente a sus compañeros, otros lo han hecho por las trochas ilegales que hay cercano a los lugares de los puentes internacionales. Es un drama también porque son seres humanos con familias, con hijos. Hablamos con uno de ellos y esto nos contó de cómo fue de difícil tomar la decisión y por qué finalmente hizo lo que hizo y llegó a Colombia. Escuchemos. Lo hice ayer, tomé esa decisión, primero por mi integridad física. Segundo, mi familia. Después vamos a hablarle claro. La situación de Venezuela está crítica. Este gobierno nefasto, que se llaman chavistas, revolucionarios, tienen que salir. Darle la oportunidad a otra persona que lo haga bien. Cuando usted vio esos camiones ayer incendiados, con esa comida, con esos alimentos, con esa medicina, ¿ustedes qué pensaron? No, me dio mucha impotencia. Me puse a llorar porque habemos mucho, porque no solamente ellos, nosotros como familia, vemos mucho que necesitamos de esa comida, de esos alimentos, de esa medicina. No está claro ya qué fue lo que ocurrió, cómo se prendió esa carga, pero tengo otra pregunta sobre Cúcuta y sobre el terreno. Esta es una ciudad fronteriza, una ciudad con muchísimo tráfico de lado y lado. La gente la veíamos la semana pasada ingresando de Venezuela a hacer sus compras, pero el presidente Maduro rompió relaciones y cerró la frontera. ¿Cuál es el panorama hoy y qué impacto está teniendo en el comercio de Cúcuta, una ciudad que depende precisamente en gran medida de ese comercio con Venezuela? Así es, Juan Carlos, pues esto dificulta y agrava mucho más la situación. Como tú decías, es una frontera dinámica. Diariamente ingresan unas 30.000 personas en promedio. Muchas de ellas se quedan aquí, otras van hacia otros países, pero la mayoría se devuelve hacia Venezuela con alimentos y con medicinas. Y esto no está ocurriendo. La frontera está totalmente cerrada y eso va a exacerbar los ánimos porque muchas personas dicen que ahora sí la situación es inmanejable porque no tendrán cómo conseguir alimentos, cómo darle comida a sus hijos, pero además de eso, muchos venezolanos trabajan aquí en el día y se devuelven en la noche y viceversa, y también hay muchos niños que estudian en Cúcuta, en Colombia, y ahora no están pudiendo tener acceso a la educación, a clases, ni tampoco a los servicios de salud que se les prestan, especialmente a las mujeres embarazadas y a los niños con temas como vacunas, Juan Carlos. Esas son imágenes de archivo de lo que estaba ocurriendo en la frontera. Fernando estaba allí cuando estas agentes de la policía en Venezuela intentaban impedir el ingreso de quienes pasaban hasta que se dieron. Luego se dio ya el intento de ingreso de camiones. Muchas gracias, nuestro enviado especial, Fernando Ramos, desde Cúcuta, en norte de Santander. Luego vamos a ir a otra de las fronteras de Venezuela, esta en el sur, límites con Brasil. Allí se encuentra Marcos Moreno, quien también el sábado nos mostraba cómo dos pequeños camiones llegaron hasta el límite fronterizo. Marcos, no ingresaron
se tuvieron que devolver, lo confirma la presidencia de Brasil. ¿Cuál es la situación hoy? ¿Qué escenario estás viendo? Marcos, ¿me escuchas? Adelante. No ingresaron y están ahora en este momento resguardados por el ejército brasileño muy cerca, a unos 200 metros de la frontera, pero en instalaciones militares resguardados de cualquier posible ataque o saqueo. La situación aquí en la frontera es de mucha calma, tanto de este lado de Pacaraima como los reportes que nos llegan desde Santa Elena de Guairén, al otro lado de la frontera con Venezuela, nos cuentan que hay un clima de relativa calma, que lo peor ya ha pasado. De este lado parece que ha habido un acuerdo entre los militares brasileños y venezolanos para que ahora efectivamente los militares brasileños están impidiendo que se formen aglomeraciones cerca de la frontera y están dejando muy claro siempre que la frontera de Brasil está abierta y que todo el mundo puede pasar por Brasil. Lógicamente no pueden entrar en Venezuela, pero insistiendo en que el cierre no viene de su parte, ellos están también evitando que se congreguen personas como en los días anteriores cuando habíamos visto algunos disturbios. La peor parte es el ahogo económico que tiene la ciudad de Santa Elena, que depende tradicionalmente, bueno, durante esta crisis, de los alimentos y los medicamentos que compra en Pacaraima, y también Pacaraima, cuyos comercios dependen de esas ventas a Santa Elena, y también estos venezolanos que han cruzado la frontera y normalmente son cargadores. Su trabajo es llevar bultos de un lado a otro, tanto de víveres, alimentos desde Brasil hasta Venezuela, como de las maletas de las personas que llegan desde Brasil hasta Venezuela. Ellos ahora mismo no tienen trabajo y, bueno, no tienen nada que hacer. La peor parte también está en Boavista, 215 kilómetros de aquí. Es la capital del estado de Roraima. Allí han decretado el estado de calamidad por el colapso que sufre su sistema de sanidad. Vamos a escuchar a las autoridades. Esses casos onde o próprio exército da Venezuela começou a atirar contra o povo venezuelano e Hubo casos donde el propio ejército de Venezuela comenzó a disparar contra el pueblo venezolano, y esas personas están en la ciudad de Santa Elena de Guairén y están siendo trasladadas para Roraima, acá, para Boavista, para recibir esas primeras atenciones, en virtud de que el hospital de Santa Elena de Guairén no está en condiciones para recibirlos. Es una situación extremadamente grave porque estos pacientes están llegando aquí con heridas de fusil. Entonces, son pacientes graves que están sobrecargando aún más la red de salud de nuestro estado. Y tenemos equipos instalados aquí todos. Los profesionales están todos aquí desdoblándose para dar esa atención. José Antonio. Pido a la Fuerza Armada, a los compañeros que se encuentran todavía en armas, que abandonen ese régimen opresor, asesino, y que se pongan del lado de la Constitución y de nuestro presidente encargado, ingeniero Juan Guaidó. Queremos llegar hacia la ciudad de Cúcuta a reunirnos con los militares, nuestro compañero, patriotas constitucionales que están allá, para ver cómo vamos a luchar en pro de la libertad de este pueblo que está oprimido. Eran las declaraciones que nos presenta Marcos. Marcos Moreno está en la frontera con Brasil, pero la tecnología hace que el tiempo entre el que yo le hablo y él me escucha es tan largo que la espera complica ese enlace. Muchas gracias a Marcos Moreno desde Pacaraima, allá en Brasil. Desde Brasil nos vamos a la capital de Venezuela. Osmari Hernández, de regreso en Caracas. Osmari, ¿cómo transcurre la jornada hoy en la capital? Juan Carlos, buenas tardes. Pues con mucha atención también luego del anuncio de sanciones en contra de cuatro gobernadores alineados con Nicolás Maduro. Me refiero a Jorge Luis García Carneiro, gobernador del estado Vargas, Ramón Cañizales, gobernador de Apure y ex vicepresidente de la República, también Rafael Lacaba, gobernador del estado Carabobo, y Omar Prieto, quien es el gobernador del estado Zulia. Juan Carlos,
También importante destacar que en la jornada de hoy hubo un pronunciamiento por parte de Diosdado Cabello, quien es el presidente de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente. Él aseguró que en la Fuerza Armada Nacional hay unos 280.000 efectivos y que de ellos apenas unos pocos se pusieron del lado de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y reconocido como presidente encargado de Venezuela por al menos 45 países. Juan Carlos también aseguró que hay 2 millones de milicianos y que de esos ninguno ha dado un paso en favor de Guaidó. Vamos a escuchar parte de lo que fue su declaración. Nosotros lo que le vamos a decir muy clarito, no volverán. No volverán. No volverán a gobernar esta patria más nunca. Ahora ni por las buenas ni por las malas. Dentro de 50 años, aquí habrá un presidente o una presidenta y será bolivariano, revolucionario y para que les duela chavista. Bien, por otra parte, Juan Carlos, sobre los sucesos registrados el fin de semana en la zona fronteriza, tanto con Colombia como con Brasil, hubo un pronunciamiento, un balance que fue ofrecido por el Foro Penal Venezolano en su director general Alfredo Romero, quien asegura que suban 4 las personas fallecidas en medio de estos enfrentamientos, 17 heridos de bala, 2 de ellos de gravedad y al menos 9 personas desaparecidas. Los más afectados pertenecen a la etnia Pemón. Juan Carlos, en la zona fronteriza son al menos 300 las personas heridas hasta el momento en la frontera con Colombia. Vamos a escuchar parte de lo que fue la declaración de Alfredo Romero, quien además asegura que lo ocurrido viola tratados internacionales. Escuchemos. No solo los crímenes de lesa humanidad que se ve claramente cometidos y el ataque generalizado, sino el ataque muy específico y muy grave, incluso condenado por tratados internacionales y por el mundo entero, que es el ataque al pueblo indígena. Y en ese sentido, nosotros y nuestro Comité de Pueblos Indígenas del Foro Penal y el Foro Penal en sí, en general, va a hacer la denuncia muy específica en cuanto a este ataque generalizado que no ha cesado. En este momento se encuentran una serie de indígenas, capitanes, lo que se denominan los capitanes de la etnia Pemón y de ciertas comunidades, escondidos o perseguidos en diferentes lugares de esa zona. Bien, Juan Carlos, se está a la espera, también a la expectativa de si Juan Guaidó va a regresar en las próximas horas al país y de que por qué vía lo haría. También importante decir que para este martes de momento no hay convocatoria para una sesión de la Asamblea Nacional. La información que manejamos hasta ahora es que podría realizarse el próximo miércoles, Juan Carlos. Muchas gracias, Osmari Hernández, nuestra corresponsal en Caracas. Nos vamos a la pausa. Ya regresamos, estamos en directo USA desde Washington. Somos. Y vamos a analizar lo que ocurre tras este fin de semana. Nos acompaña desde Minneapolis Arturo López Levy, es profesor del Gustavus Adolphus College de Minnesota y además autor del libro Raúl Castro y la Nueva Cuba. Arturo, gracias por acompañarnos. Había la expectativa por lo que representaba este sábado 23. Se consideraba que era un antes y un después. La ayuda humanitaria no entró. Juan Guaidó se encuentra en Colombia, se reúne el Grupo de Lima, va el vicepresidente Pence. ¿En qué escenario estamos? Juan Carlos, yo creo que ahora lo que se está ratificando es la importancia de tener la búsqueda de una salida negociada, de diálogo, y yo creo que se confirma la importancia de poner a los diferentes poderes del Estado venezolano que están en conflicto, la Asamblea Nacional y el presidente Maduro, de facto, ponerlos a negociar. Yo creo que se confirma nuevamente que el rumbo es promover un diálogo entre las partes, como originalmente propusieron países como Uruguay, México, y yo creo que eso le da lo que ha ocurrido este fin de semana, las 2 lamentables muertes que ocurrieron allí,
las acciones de una parte y la otra, que más que ceder están en una prueba de fuerza, lo que hacen es que ratifican la importancia de tener una salida política y una salida acorde a la ley internacional. Ahora, Estados Unidos sigue a través del secretario de Estado, del vicepresidente Pence, también del asesor nacional de seguridad, insistiendo en que todas las opciones están sobre la mesa. Pero la reunión del Grupo de Lima comienza con el mensaje de que la solución será pacífica, no por la fuerza. Muchos consideran que la única salida aquí es militar. ¿La salida aquí es militar? Mira, aquí obviamente siempre hay la posibilidad que los entes más poderosos usen la fuerza. Pero si a eso se le llama salida, yo no sé qué sería una catástrofe. Hay una realidad, hay dos poderes encontrados en Venezuela, está una oposición que ha ganado fuerza, está un gobierno que por una parte hizo unas elecciones que no tuvieron la legitimidad internacional apropiada, y en esa circunstancia lo mejor sería que la comunidad internacional jugara un papel de buenos oficios. Lamentablemente, la Organización Regional del Hemisferio, que en muchas ocasiones, cuando han habido crisis democráticas de este tipo, trató de promover diálogo, se descalificó al tomar partido, como lo hizo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, por la parte de la oposición más radicalizada. Yo creo que lo que está ocurriendo, y ya las primeras muertes y lo que el pulso de fuerza ha demostrado, es que el camino es buscar una conversación y ratificar el elemento de la ley internacional. Hay una carta democrática que dice que las elecciones en Venezuela y en cualquier parte del hemisferio donde se ha firmado, los países que firmaron esa carta, con la sola excepción de Cuba, esas elecciones tienen que cumplir ciertos estándares, que debe haber separación de poderes, que debe haber independencia del Poder Judicial, y que a la vez exige que el uso de la fuerza solo puede ocurrir en caso de una aprobación por el Consejo de Seguridad de la ONU. En este caso no hay ni una cosa ni la otra. Así que la manera de resolver esto no es invocar un supuesto genocidio. No hubo ningún genocidio entre la frontera entre Colombia y Venezuela. Hubo una muerte de 2 personas, trágica, lamentable. Hay que criticar que eso haya ocurrido y que se haya ido de las manos, pero lo que hay que hacer es, yo creo, buscar una negociación. Lamentablemente yo creo que la administración Trump, en lugar de aceptar y actuar de una manera multilateral, con ese pedido que ha venido de la comunidad de la Unión Europea, de los propios países latinoamericanos que han criticado duramente a Maduro, de decir que no se siga hablando con esos tambores de guerra, que eso, lejos de ayudar a sentar a las partes a dialogar, simplemente se pone una cuestión de pulso, y en el interior venezolano las Fuerzas Armadas están respaldando a Maduro, y internacionalmente Estados Unidos es el mayor poder, pero así no se resuelven los problemas de las crisis democráticas. Yo creo que el énfasis debe ser en el multilateralismo, en el diálogo, en la conversación, y que esa solución obviamente incluye unas elecciones democráticas, libres y justas, observadas por la comunidad internacional. Para terminar, Arturo, hay algo que me llama la atención. Hasta antes de este fin de semana se decía la única salida aquí negociada, decían figuras en Estados Unidos como el senador Marco Rubio, como el mismo vicepresidente Pence, es para negociar la salida de Nicolás Maduro de Venezuela. Tras este fin de semana, tras lo que ocurrió en la frontera, ¿se consolida, se fortalece Nicolás Maduro a pesar de que a nivel internacional se cuestione su legitimidad, de que más de 50 gobiernos reconozcan a Guaidó, de que no se crea que las elecciones fueron justas, pero él sigue manteniendo el poder real? Entonces, ¿esto falló en debilitarlo y en acelerar su caída o qué está ocurriendo? Mira, Juan Carlos, yo creo que se mantiene y sobrevive, pero la posibilidad de gobernar va más allá de eso. Él tiene la condición necesaria de mantenerse en el poder, pero para alcanzar siquiera una legitimidad por gobernar bien, primero tiene que tener la capacidad para gobernar, y eso es difícil con el importante grupo de venezolanos que están en contra de él. Aquí lo que yo creo es que hay que abstenerse de seguir jugando a escoger el venezolano favorito, y que se detengan
Rusia, China, Cuba, que están por una parte escogiendo el favorito, que es Maduro, y Estados Unidos y el Grupo de Lima y algunos otros sectores que están escogiendo su venezolano favorito, que es Guaidó. Aquí lo que hay que buscar es una legitimidad de proceso, y esa legitimidad de proceso se alcanza a través de la ley internacional y la celebración de elecciones, que es la manera que en las comunidades democráticas eso se puede hacer. Evidentemente la Carta Democrática, y en eso está claro, dice que se puede no reconocer una autoridad si esa autoridad no cumple los estándares democráticos. De ahí a saltar y escoger al presidente favorito, eso no está en coherencia con la ley internacional. Así que lo que se trata, yo creo que es de pensar una salida que traiga elecciones y que sean monitoreadas. Eso de vetar a Maduro o vetar a Guaidó por adelantado, yo creo que lo único que hace es enervar y aumentar la discordia entre las partes. Arturo López Levy nos acompaña desde Minneapolis, en Minnesota. Muchas gracias, Arturo, por estar nuevamente en Directo USA. Nosotros nos vamos a la pausa.